Hola familia de Centro de Fe, Esperanza y Amor El Dorado. Gracias por conectarte a nuestra transmisión. Sabemos que lo más importante para ti es buscar a Dios. Por eso te invitamos a asistir de manera presencial a nuestras reuniones para poder alabarle y aprender de su palabra juntos. También no te pierdas de nuestros eventos y de nuestros avisos. Esperamos que disfrutes mucho de este mensaje. Dios te bendiga. Predicar de eso, acompáñeme con su Biblia a la carta de Santiago, por favor. Santiago capítulo 5. Mantenga su Biblia ahí abierta y hagamos una oración al Señor para poder comprender esta palabra. Padre, te damos gracias por que nos permites tener el tiempo de escudriñar tus palabras, de poder ser alimentados con ellas, Señor, para poder crecer y madurar espiritualmente. Hoy te pedimos que esta palabra pueda ser algo fresco a nosotros, Señor, que nos sana, Señor, que nos restaura. Que esta palabra, Señor, pueda levantarnos, Señor, y pueda darnos ánimo en el nombre de Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo venga a redarguir a nuestro espíritu y que podamos ser como Cristo. Dios, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Santiago capítulo 5, vamos a comenzar a partir del versículo 7. Y he puesto como nombre a esta enseñanza: ¿qué hacer ante las injusticias? ¿Qué hacer ante las injusticias? Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted como cristiano ha recibido algún tipo de injusticia alguna vez? Se escuchó el sí. Porque sí, es cierto, sufrimos mucho tipo de injusticias como cristianos. Ahora, entendamos algo, no está mal. Jesucristo nos advirtió que como cristianos íbamos a ser perseguidos, íbamos a ser maltratados, que íbamos a tener aflicción. Es parte del proceso en el caminar con Cristo. Aquí la pregunta no es si vamos a recibir o no injusticias, es casi un hecho que las vamos a recibir. Aquí la cuestión es cómo vamos nosotros a reaccionar ante las injusticias. ¿Qué tenemos que hacer ante las injusticias? ¿A poco no les ha pasado que, por ejemplo, uno de los enemigos más grandes del cristiano es la envidia? Hay personas que envidian que tú eres cristiano. ¿Por qué? Una de las cosas, por ejemplo, ¿por qué está tan feliz? Es una cosa que la gente envidia. ¿Por qué es tan feliz? Mira, ni siquiera tiene una casona y el carro se le descompone cada 15 días. Es más, le poncharon una llanta la semana pasada y esto y aquello. ¿Y por qué está tan feliz? Y eso empieza a provocar envidias. Yo sé, mira, es una situación también mucho de las mujeres, ¿verdad? Que de pronto las mujeres se sienten atacadas que dicen: ¿yo qué les hago a las mujeres? ¿Qué les hago a las señoras? ¿Qué les hago a las vecinas? Pero tienen esto en contra de mí. ¿Sí o no pasa? Nos pasa incluso hasta con nuestra familia, con nuestros propios hermanos, con nuestra propia familia. Es un hecho que vamos a vivir injusticias. Y poniendo un poco en contexto la carta que está escribiendo Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, escribe esta carta siendo él el encargado, podemos decirlo de alguna manera, el pastor en la iglesia de Jerusalén. Y escribe esta carta a aquellos que estaban siendo oprimidos, que estaban recibiendo injusticias, a cristianos que se les estaba cobrando de más en los impuestos, que constantemente los estaban acechando, que estaban viviendo este proceso de opresión. Y lo que Santiago quiere enseñar a través de estos versículos es cómo nosotros debemos de reaccionar ante estas
injusticias, ante estos procesos de aflicción, procesos de opresión, cuando sabemos y sentimos que otras personas están en contra de nosotros, cuando a veces sentimos que el mundo se nos cae a pedazos. ¿A poco no has sentido eso? Es una expresión, es solo una expresión, pero ¿a poco no has sentido de que todo se está desmoronando, todo, de repente todo está mal? ¿Verdad que sí? Nos pasa. Es algo normal. Una vez más, entendamos a saber a través de estos pasajes que nos enseña el apóstol Santiago cómo debemos de reaccionar ante esta situación. Primeramente vamos a leer el versículo 7 y 8. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El primer consejo que nos da Santiago es paciencia. Y ser pacientes es muy fácil, ¿verdad que sí? ¿Sí? Le he compartido muchas veces una frase. Esta frase dice: esperar desespera. Esperar desespera. ¿Cómo pongo este ejemplo? ¿Cómo se siente una persona que está en una sala de hospital esperando recibir noticias de un familiar que está internado? Se siente horrible, ¿sí o no? Y ves que viene una enfermera y esperas y no, se pasa de largo. Y luego viene un doctor y familiares del paciente tal, y no es tu paciente. Y qué desesperante es ese proceso de esperar. Y el apóstol lo primero que les está pidiendo es de que la venida del Señor está cerca, pero sé paciente, no te desesperes. Pone un ejemplo, y este es el ejemplo del labrador. El labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pastor, ¿cuáles son los meses en que el nogal da la nuez? Septiembre. Y en septiembre recibe la lluvia temprana. Y la lluvia tardía, pues como el viernes, ¿verdad? ¿Qué dices? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está lloviendo en marzo, verdad? Mi esposa y yo dijimos: vamos a casarnos en julio, en una quinta. No va a llover en julio, claro que no va a llover en julio. Y nos cayó una tormenta, pero tormenta, que lo único que recibíamos de toda la gente era decir: la lluvia significa bendición. Y nosotros, amén, amén, todos mojados, empapados, inundada toda la boda. Pero eso sí, nos la pasamos increíble. Gracias a Dios mi familia es muy divertida, mis amigos, entonces la pasamos increíble ahí aún con la lluvia. Pero a esto se refiere con la lluvia temprana y la lluvia tardía. Hay temporadas de lluvia. Pero, por ejemplo, si a mí se me antoja una nuez en enero, ¿puedo hacer algo para que el nogal me dé nuez en enero? Imposible. Imposible. Y es lo que Santiago está diciendo: aprende a esperar con paciencia, como el labrador. Hay un momento en que el labrador tiene que podar los árboles, limpiar, después de que ya dio su fruto. Tiene que hacer los surcos correctos para el almacenamiento del agua. Y tiene que trabajar y esperar pacientemente. Así es como Santiago está diciendo, nos está dando esta referencia: esperemos pacientemente a la venida del Señor, porque la venida del Señor se acerca. Y ahora también, porque de pronto sí estamos viviendo tantas situaciones
que yo sé que más de uno aquí hemos hecho la expresión de: Señor, ven ya por tu pueblo. ¿Verdad que sí? Ay, Señor, tantas cosas que estamos viviendo, tantas situaciones tan depravadas, tan feas que están sucediendo en el mundo, que, repito, algunos de nosotros hemos hecho esta expresión: Señor, ven ya por tu iglesia. Pero Santiago nos dice: espera con paciencia. Entonces escucha, una de las primeras cosas que tienes que hacer ante las injusticias, ante la opresión, ¿cuál es? Una de las más difíciles: esperar con paciencia. Espera con paciencia, no te desesperes. Qué difícil es para nosotros los papás cuando salimos a algún lado y el hijo empieza: ¿ya vamos a llegar? No, ¿ya vamos a llegar? O empieza, y tú le dices: llegamos a las 3. ¿Qué horas son? No pasan ni 2 minutos y ¿qué horas son? Yo quiero que usted entienda que muchas veces así nosotros nos portamos con Cristo. Somos tan desesperados, no entendemos sus tiempos, no entendemos sus momentos, y estamos desesperados con Él. ¿Cuándo me lo vas a dar? Quiero que me lo des ya, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro. Hey, entiende, por favor, ante cualquier situación de injusticia, de opresión, ante cualquier situación que esté afectando tu alma, tus emociones, número uno, sé paciente. Yo, aprovechando el Día del Padre, y quiero honrar la vida de mi padre, porque mi padre tiene una paciencia impresionante. A la mayoría de ustedes no necesito contarles, porque la mayoría lo conoce y saben cuán paciente es. Yo muchas veces he dicho, ¿verdad? Y he pensado, cuando existen problemas en la iglesia y vienen y dicen: pastor, es que tal hermano hizo esto y tal hermano está haciendo esto, otro. Y luego yo voy con mi mamá y le digo: ay, mami, es que esta situación. Y mi mamá y yo pensamos igual, ¿verdad? Yo ya lo hubiera corrido. Ay, no, este hermano que está causando tantos problemas. Usted sabe que yo soy muy parecido a mi mamá. ¿Y mi papá qué dice? Vamos a orar, vamos a esperar el momento correcto. Y son todas estas cosas que estoy aprendiendo de él, que digo: necesito aprender a tener esa paciencia, porque la mayoría de todos nosotros somos tan arrebatados, ¿verdad que sí? Queremos las cosas ya, y a nuestra manera, y a nuestro modo. Santiago viene y nos pone un freno, diciendo: ante cualquier situación que estés pasando, primeramente, sé paciente. Después, en el versículo 9, dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Quiero que entendamos algo de este versículo, y quiero que podamos entender lo que él nos está pidiendo: que no nos quejemos unos contra otros. Y si él está poniendo el ejemplo del juez, diciendo: el juez está delante de la puerta, es porque hay un juicio. Hay un juicio, y un juicio es un pleito entre dos personas. ¿Y por qué está diciendo esto? Dice: no quejéis unos contra otros, porque nuestra reacción normalmente cuando tenemos problemas es culpar a otros. Esta es nuestra mala reacción. Apenas si nos sucede algo y fíjese, a mí me ha pasado, porque yo a veces le digo a mi esposa algo, ¿verdad? Oye, amor, es que esto. Y ella me dice: yo tengo la culpa. No, espérame, le digo: no te estoy echando la culpa. Pero de pronto es como que nuestra reacción. Mis hijos, cuando les pasa algo, ¿verdad?, se tropiezan: por la culpa de David. Oye, David ni está aquí, hijo.
¿Qué estás culpando a David? ¿Verdad? No, es que de seguro fue Sara. Estoy quemando a Samuel, ¿verdad? Porque es el único que Pero esta es nuestra reacción en nuestra naturaleza: estarnos peleando contra otros, estar culpando constantemente a otros. Es que por culpa de este hermano me pasó eso, por culpa de aquel hermano. Oye, no, ¿por qué dejaste de venir? No, porque aquel hermano me cae gordo. Y lo que está diciendo es: no se quejen unos contra otros. Yo les he pedido muchas veces: seamos responsables de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Qué feo es cuando alguien te quiere hacer enojar. ¿Tú has sentido de pronto que alguien tiene malas intenciones y que quiere hacerte enojar? Y déjame decirte, qué feo y qué horrible es cuando te enojas. ¿Sabes por qué? Te ganó. Le permitiste que tuviera el poder y el control sobre ti. Él quería que te enojaras y te enojaste. No se quejen unos contra otros para que no sean condenados. No vamos a llegar con el Señor Jesucristo hablando de que su venida está pronto y nos vamos a presentar delante de Él diciendo: ay, Jesús, perdóname porque por aquella persona de la iglesia yo me dejé de congregar, porque por aquella persona de la iglesia yo dejé de servir, porque por aquella persona de la iglesia yo me aparté de tu camino. Dice: no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. Fíjese qué impresionante el desenlace de estar condenándonos, de estar quejándonos, peleándonos unos contra otros. Eso nos puede llevar a una condenación eterna. Y entendamos lo que nos dice: el juez justo está delante de la puerta. Hombre, ¿qué te preocupas? Tienes al mejor defensor de defensores. ¿De qué te preocupas? ¿De qué te quejas? Permite que Él hable por ti, permite que Él te defienda. Tú solamente haz las cosas bien. Versículos 10 y 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago empieza a traer a memoria la historia del pueblo de Israel y les empieza a decir: a ver, entendamos algo. Nosotros como cristianos tenemos por bienaventurados ¿a quiénes? Qué impresionante. A los que sufren. Bienaventurados los que sufren, dice Santiago. Y dice: recuerden qué pasó con Job. No voy a entrar en el tema de Job porque es un tema muy largo, pero la mayoría de nosotros conocemos el problema y el desenlace de Job. Y en pocas palabras es de que Job de un momento a otro, aún siendo una persona fiel al Señor, pierde casi todo. ¿Por qué lo digo casi todo? Porque no perdió a la esposa. Es la situación difícil, porque todos sabemos también cómo reaccionó la esposa para con él, ¿verdad? Que la esposa, en vez de animarlo, le dice: oye, tengo una idea, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Imagínense el consejo de la esposa. Perdió casi todo. Pero Job se mantuvo firme, aunque venían los amigos y lo sonsacaban y le decían: oye, no, es que se me hace que tú estás mal, se me hace que fue por culpa de tus hijos, se me hace que hiciste esto, es que no subiste al monte, es que no viniste al templo, es que, mire,
Los amigos solamente estaban dándole vueltas y buscando y buscando y buscando. Pero qué impresionante es el desenlace cuando Job puede declarar con fe, aunque había sido un hombre fiel. Después de la historia él declara: de oídas te había oído, pero ahora. Y dice la Biblia en desenlace, hablando de lo que dice Santiago, dice: habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, porque dice que Dios le restituyó al doble. Y dice la palabra que él tuvo las hijas. ¿Sí se acuerda de esa parte de la historia? Más hermosas. Yo quiero que usted entienda, Dios es misericordioso y compasivo. Puede ser que estás pasando un proceso, entiéndelo en los pies de Job. Es un proceso de prueba. Ahora entendamos algo: Dios no metió en prueba a Job. Dios permitió que Job pasara la prueba. Ojo, porque también luego a veces culpamos: Señor, ¿por qué me mandas esta prueba? Hey, cuidado. Acordémonos que en el primer capítulo de Job, Satanás se presenta delante de Dios y le dice: ¿no has considerado a tu siervo Job? ¿Me permitirías tocarlo? Y Jehová le responde: puedes tocarlo, pero no toques su alma, porque su alma me pertenece. Y entendemos al final de la historia de Dios, de Job, lo misericordioso y compasivo que Dios es. Entonces yo quiero que entiendas esto: bienaventurados los que sufren. Si nosotros entendiéramos que todo proceso difícil en nuestra vida tiene el propósito de hacernos crecer y madurar espiritualmente, recibiríamos las pruebas con gozo. ¿Sí o no? Yo les he dicho muchas veces, a mí ya cuando viene una prueba a mí, yo ya no le digo: ay Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ay, ¿por qué? Y no, yo ya dejé de ser víctima. Yo ahora doblo mis rodillas y le digo: ¿qué quieres de mí? ¿Qué necesitas que yo haga? ¿Qué quieres que yo aprenda? Enséñame, corrígeme. Y la misericordia y la compasión de Dios siempre llegan a tiempo. A tiempo. Bienaventurados los que sufren. Versículo 12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hablando un poquito en el contexto de la historia del pueblo de Israel, es que se estaban apropiando lo que otros pueblos hacían en hacer juramentos. En hacer juramentos. Yo por mucho tiempo no entendí, pero yo no entendía que cuando yo estaba niño mis papás me enseñaban: no jures, porque todos mis amigos automáticamente cuando yo no les creía algo era: te lo juro por mi madrecita santa. Hola. Ahora que estoy grande digo: santo Dios, ¿cómo podían jurar en vano con tal cosa tan sagrada? Imagínense qué tan fácil se nos es y se nos hace hacer promesas que no vamos a cumplir, porque la mayoría de te lo juro, seamos honestos, la mayoría de las veces nunca se cumple. Yo te juro que si pasa esto voy a hacer esto. Son juramentos en vanos. El pueblo de Israel estaba pasando esto y les dice: a ver, entendamos por favor que vuestro sí sea sí y vuestro no sea
Esto nos habla de integridad. Que aprendamos a andar y a caminar con integridad. Que como cristianos entendamos en dónde podemos estar y en dónde no podemos estar. Traemos muy fresca esta enseñanza que el pastor Asiel nos dio allá en la cima, en la montaña, de entender que el hombre conforme al corazón de Dios, David, peca tomando a Betsabé en adulterio. Y el pastor nos hacía una referencia de entender: el pecado no se consuma porque él está parado ahí en la terraza. El pecado se consuma porque David estaba en un lugar que Dios no le había dicho que estuviera. ¿Cuál era el lugar que le pertenecía a David? Según la ley, el rey debería de estar al frente de la batalla. Lamentablemente, sus consejeros le dijeron: rey, no sea que se nos apague la luz de Israel, quédate. Y él hizo caso a esa palabra que no venía de Dios. Otro dato muy importante que aprendimos el viernes: David todo el tiempo consultaba a Dios. Todo lo consultaba con Dios. Pero esta situación no la consultó. Hermanos, aprendamos esta parte de la integridad. Que si somos cristianos, seamos cristianos en todo. En todo. En nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, en todos los lugares que estamos, seamos cristianos. Dejemos de pensar pues aquí nadie me conoce. ¿Qué te fijas a los lados si el que te está mirando está arriba? ¿Qué te preocupas por los que te puedan ver a los lados si el que te puede ver y te puede juzgar está arriba de ti y todo lo ve? Por eso da este consejo Santiago: sé íntegro, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Que puedas decirle sí a Cristo, al llamado de Cristo, a lo que Él quiere para tu vida, y que de una vez por todas puedas decirle al mundo: no quiero participar de esto. Versículos 13 y 15, 13 al 15, perdón. Hablando de este proceso de injusticias y de opresión, el apóstol Santiago hace una pregunta: ¿está alguno entre vosotros afligido? Y luego yo le pregunto a usted: ¿en algún momento se ha sentido afligido? ¿A poco no le aflige la enfermedad de un pariente? Cuando es tu hijo, cuando tu hijo está enfermo. Los abuelitos, cuando los nietos están enfermos. Yo a veces dudo en decirle a mi mamá cuando mis hijos se sienten mal, porque mi mamá: llévalo a consultar. Espérame. Le digo: espérame, déjame ver qué síntomas le dan. A ver, todavía no le da calentura, ¿verdad? Pero yo me doy cuenta de su aflicción, porque no quiere que ninguno de sus nietos esté enfermo. Nos afligimos en muchas situaciones en nuestra vida. Hablando un poquito del rol del padre, aunque los padres somos un poco más secos, no expresamos tanto nuestras emociones. Pero qué difícil es cuando de pronto tu esposa se acerca contigo, todavía no llega el fin de semana o el día en que te van a depositar tu sueldo, y te dice: ya no hay huevo, ya no hay leche, ya no hay tortillas, ya no hay pan. Y uno nada más reacciona: déjame ver qué hago. Y uno empieza a darle vueltas de acá: ¿qué voy a empeñar? ¿Qué voy a vender? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué trabajito, qué chamba extra me voy a aventar por aquí, por allá? ¿A quién le voy a pedir? ¿De dónde voy a sacar prestado? Y eso se convierte en una
aflicción. Ya nomás todo el día estamos. Y ahora las mujeres de pronto no entienden esta parte, ¿verdad? Porque, ay, ¿por qué siempre llegas enojado a la casa? No entiendes el proceso de aflicción que está llevando en su interior. El problema es que no somos tan expresivos y de pronto nos cuesta decir. No vamos a llegar, ay amor, es que estoy bien preocupado porque no tengo, porque ya se me acabó. Los hombres no somos así de expresivos. Los hombres solamente, ¿cómo nos comportamos? Y luego, ¿por qué estar enojado este? No, hombre, no estoy enojado, estoy pensando qué hago, qué voy a hacer. Por adentro estoy llorando, pero ustedes no lo saben. Estoy afligido. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Y la respuesta es impresionante. La respuesta es muy sencilla. Y la respuesta es poderosa. Dice, haga oración. Alguna vez leí una frase de una persona que le preguntaron, oye, ¿y por qué oras por todo? Y esa persona respondió, porque así he tenido todo, a través de la oración. Porque la oración es poderosa. Y tenemos bastantes referencias en la Biblia acerca de la oración. Entender que la oración va mucho más allá de simplemente repetir palabras. Porque luego también escuchas a gente, ¿verdad?, que dice, no, me puse a hacer oración, ¿verdad?, y repetí el Padre Nuestro. Y Jesús enseña, no hagan palabras repetidas, no hagan repeticiones en sus oraciones. Aprendan a hablar con Dios, aprendan a tener una relación con Él donde le puedas hablar. Mire, desde la primaria nos enseñan que la correcta comunicación es entre un transmisor y un receptor, ¿verdad que sí? Y nos enseñan que la correcta comunicación es de que uno habla y el otro escucha, pero luego también el otro tiene que responder y el otro escucha. Y a nosotros nos pasa muchas veces que decimos, es que yo oro y yo le hablo a Dios y yo le pido a Dios y yo le digo a Dios, pero no escucho a Dios. Y yo te voy a decir por qué es que no lo escuchas. ¿Por qué no abres tu Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios escrita. ¿Cómo voy a escuchar a Dios en mis oraciones? Claro que existe la manera de que podemos ser guiados también a través de nuestro espíritu, a través del Espíritu Santo. Hay diferentes maneras de poder escuchar a Dios a través de profetas, pero principalmente tenemos este medio de comunicación donde nosotros podemos escucharle qué quiere de nosotros, qué pide de nosotros. Y dice, si alguno de ustedes está afligido, haga oración. Y después dice otra pregunta, ok, si no estás afligido, dice, ¿está alguno alegre entre nosotros? Y la respuesta es, esto es bien típico de los cristianos. Yo no sé si, o sea, un cristiano, tú lo ves, un verdadero cristiano, y va ahí por la vida. Solo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre. Y tú ves y dices, ese brother es cristiano. O sea, no tengo ninguna duda. Mi esposa me decía hace unos días que conoció a una mujer en la gimnasia donde está Sara, y que simplemente con escucharla, que mi esposa le dice, oye, ¿eres cristiana? Ella le responde, sí, soy cristiana. Y le dice, tu hablar te delata.
Porque un cristiano necesita mostrar lo que hay en su corazón. Dice que ella repetía muchas veces: Dios ha sido bueno conmigo, la bondad de Dios y esto y lo otro. Hermanos, esto es alabanza. Alabanza no quiere decir solamente cantos. Alabanza es hablar bien de. Esto es alabar, hablar bien de. Y dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Vaya por ahí, por la vida, por el mundo, por el mercadito, por donde usted vaya, hablando bien de su rey, hablando bien de su Señor, de la bondad, de la misericordia, de cómo Él ha sido con usted. Cante alabanzas. Versículo 16. El 15. Y la oración de fe, esto es muy importante también. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Fíjese qué impresionante cuando habla de los enfermos. Muy impresionante lo que Santiago dice, porque Santiago tiene una revelación sobrenatural. Escuchen muy bien lo que dice. La oración de fe, ¿qué dice? ¿Cómo? ¿Por qué no dice sanará? ¿No le hace ruido eso? ¿No le hace ruido que no dice la oración de fe sanará al enfermo? Quiero que entienda por qué. Porque para Dios es más importante nuestra salvación que nuestra sanidad. A veces las enfermedades tienen propósitos en nuestra vida. Recordemos aquel ciego que se presenta ante Dios y le preguntan a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Y qué dijo Jesús? Ninguno pecó. Él está así para que el poder de Dios sea glorificado. Y entendamos lo que dice: la oración de fe salvará al enfermo. Hermano, esto nos lleva a poder entender que es mucho más importante que nosotros nos preocupemos por la salvación de las personas que por sus necesidades. A veces estamos con las personas y, como dice el dicho, ¿verdad? Prácticamente están comiendo de nuestra mano. Porque vienen y: oye, ¿me ayudas? Ay, me pasó esto. Sí, vamos a orar por tu necesidad, Señor. Y luego viene otro día: hoy me pasó esto. Sí, vamos a orar por tu necesidad. Pero ¿sabes qué? Date cuenta que esa persona verdaderamente no es salva. Tú solamente lo estás ayudando a sobrellevar sus problemas. Y entendamos que lo más importante, esta no es una enseñanza que solamente Santiago nos da. Esta es una enseñanza del Señor Jesucristo. A los que sanaba el Señor Jesucristo les respondía diciendo: tu fe te ha. No decía: tu fe te ha sanado. Les respondía: tu fe te ha salvado. Versículo 16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo. Fíjese qué impresionante esta frase, que la usamos para cualquier cosa. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Verdad que la usamos normalmente para cualquier cosa? Qué importante es entender el contexto de lo que Santiago nos dice. Santiago nos dice que nosotros vivimos en justicia cuando no estamos peleados con otros. Por eso da el consejo diciendo: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Lo que nos pide Santiago que hagamos ante las injusticias es que aprendamos a perdonar y a pedir perdón. Yo quiero preguntarle algo: ¿por qué les cuesta tanto perdonar? ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Muchos de nosotros respondemos: porque no me han pedido perdón.
no necesitan pedirte perdón para que tú perdones, ¿cierto? Si no te pide perdón, habla mal de la persona que te ofendió, pero tú no necesitas que ella venga a pedirte perdón para que entonces perdones. Tú puedes aprender a perdonar. Ahora, Santiago va un poquito más allá, y Santiago nos hace un llamado a la unidad, porque Santiago sí dice: a ver, seamos valientes y confesémonos nuestras ofensas unos a otros. Oye, hermano, ¿sabes qué? Quería platicar contigo porque sabes que yo me sentí así, tú hiciste esto y yo me sentí así. Y la mayoría de las veces yo estoy seguro que la persona que ofendió, a mí me ha sucedido muchas veces, yo la mayor parte del tiempo ofendo sin darme cuenta. Yo soy una persona bromista, hasta cierto punto como sarcástico, ¿verdad? Confieso tener un humor de pronto un poco agrio, y he luchado mucho contra eso. Pero no se me olvida, en una ocasión que estábamos ayudándole a mi suegra a pintar su casa, y estábamos allá en la casa de mi suegra, allá en el cerro, casi en el cerro de la Silla, y pues los yernos entramos en acción, y estábamos Ricky y yo ahí pintando, y cuando estábamos pintando teníamos la escalera amarrada, pero hubo un momento en que Ricky dijo: no, hombre, nomás nos faltó la orillita de la ventana del segundo piso. Yo le dije: te amarro la escalera. Me dijo: no, hombre, no, nomás me subo y la pinto rápido y me bajo. Ah, bueno, está bien. Y me acuerdo que me aparto y Ricky estaba subiendo la escalera, cuando nada más de repente veo la escalera, ¡pah! Y Ricky desde la ventana del segundo piso hasta abajo. Y yo nomás alcancé a ver que unos centímetros antes de que la escalera topaba, no sé cómo Ricky tuvo una reacción de saltar, y como que eso como que amortiguó un poco su caída. Pero imagínese cómo de pronto cómo es mi humor, que en vez de ir corriendo y decirle: Ricky, ¿estás bien, bro? ¿Qué te pasó? Yo me empecé a morir de la risa. Y entendamos que el apóstol Santiago nos está diciendo: nosotros no estamos muy lejos de esta realidad. Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros, pero entiende algo: el Señor llegó en el momento correcto. El Señor envió alimento, el Señor envió fuerza a su vida. Y todavía, aunque Elías fue a esconderse a una cueva, el Señor lo visitó ahí, y dice que pasó un viento fuerte, pero el Señor no estaba en el viento. Pero al final dice que un silbido apacible pasó por esa cueva, y el Señor estaba ahí para decirle: no has terminado, todavía tengo algo contigo. Hay un remanente. Levántate, ve y cumple con lo que yo te pido. Quiero decirle algo el día de hoy. Puedes estar pasando, o quizás pasaste, o quizá vas a pasar la peor depresión de tu vida, pero a través de estos consejos de Santiago, yo quiero que tú tomes en cuenta que ese no es el final, que eso solamente es la parte del proceso. Y entiende algo: cuando estés en este proceso, sé paciente, no te quejes contra otros. Acuérdate que los que sufren son bienaventurados. Vive en integridad aún en estos momentos de desesperación. Si estás afligido, haz oración. Si estás alegre, canta alabanzas. Aprende a perdonar y a pedir perdón, a orar por otros, porque la oración eficaz del justo puede mucho.